Hola, esta es la segunda parte del teórico de dieta y evolución, que empezamos viendo el proceso de hominización, los mecanismos microevolutivos. Dada esta característica por la cuarentena de las clases virtuales y que el libro estaba disponible para comprar en distintos lugares, la bibliografía ahora está como bibliografía optativa. Sin embargo, la editorial está gestionando para que la puedan adquirir en formato de EPUB o PDF. Ya les informarán desde la cátedra las formas de conseguirlo. Continuando entonces con la clase, nosotros lo que estuvimos viendo es que desde hace 4 millones de años nuestros antepasados mantenían la postura erecta como la posición natural para desarrollarse y para transitar por ambientes como el de la sabana. Las primeras evidencias, que es del Ardipithecus ramidos de hace más de 4 millones de años, dijimos, y luego viene el género Australopithecus. Estamos hablando exclusivamente de África. Estas especies vivían solo en este continente, en distintas regiones, en hábitats más bien mixtos que combinaban la sabana con algún tipo de bosque seco. No vamos a ver todos los detalles, los tienen en el PowerPoint, pero si no se hace muy pesado para poder mandar el archivo. Pero sí que sepan que estamos hablando, en este caso, de la más conocida, que es el Australopithecus afarensis o Lucy, que fue encontrada en 1974 en Adar, Etiopía. De las características anatómicas, lo que podemos destacar es que tenía piernas cortas, brazos largos, las manos y los pies curvos, y que esto les otorgaba ciertas aptitudes trepadoras que favorecían la vida en un ambiente que todavía conservaba un hábitat forestal. Estamos hablando de, por ejemplo, la hembra, una talla de 1,20 m y de 30 kilos. En el gráfico se pueden ver las diferencias entre el Homo sapiens, que es el de la izquierda, y el Australopithecus afarensis, que es el de la derecha. Lo importante también de los hallazgos fue, también en el año 74, en Tanzania, las huellas, conocen como las huellas de la Etoli, de 3 individuos que habrían caminado por este lugar y habrían luego, por un proceso volcánico, que cayeron cenizas arriba de estas huellas y se fosilizaron. Y entonces fue posible hallar que entonces hace 3,5 millones de años ya nuestros antepasados tenían un caminar humano, porque el dedo gordo se alineaba con el resto de los dedos. Si se fijan en el gráfico van a ver las diferencias entre el chimpancé, el Homo sapiens y el Australopithecus afarensis, que tenía una conformación de las distintas partes del pie, los distintos sectores, fíjense el dedo gordo y la planta del pie, más parecida al Homo sapiens que a los chimpancés. Una de las características que más nos interesan tienen que ver con la morfología dental, porque está asociada a la alimentación, y una tendencia en el género Homo entonces es que se fueron reduciendo el tamaño de los caninos y los incisivos, o sea, las piezas dentales que están por delante, y fueron aumentando los molares. Si ustedes se fijan en el gráfico las diferencias entre las arcadas dentarias de un chimpancé, de los afarensis y nosotros, lo que se ve es que fuimos redondeando nuestra arcada dental, fueron reduciéndose entonces los caninos y los incisivos, y lo que se perdió es esa diastema, esa distancia que hay entre los caninos y los incisivos, que en el caso del chimpancé y de otros mamíferos tenía ciertas ventajas el tener estos caninos tan afilados, porque les permitía tanto como defenderse frente a otros mamíferos, y también le permitía usarlo como herramientas para raspar y para obtener sus alimentos. Nosotros eso a lo largo del proceso de hominización lo fuimos perdiendo, pero recuerden siempre que cuando hablamos de esta manera estamos hablando de mutaciones y luego
de estos cambios favorecidos por la selección natural y no estamos hablando en un sentido lamarckiano, ¿no? Adquirieron no voluntariamente, sino por mecanismos microevolutivos. Esto es para que tengan una idea de las diferentes especies que se fueron sucediendo a lo largo del proceso de hominización. Hay mucha discusión entre los paleoantropólogos acerca de si fue este o no el árbol filogenético, pero para no detenernos en esto, sí podemos ver que hacia la derecha ustedes tienen el recuadro de los parántropos, que no son antepasados directos nuestros, sino que nosotros compartimos con ellos un antepasado común, que es el grupo de los Australopithecus. Y lo que pasó con los parántropos, y se dice por eso que es una línea parafilética, es que corrió en paralelo al desarrollo de nuestra especie, y en algún momento se extinguieron, y ahora vamos a ver un poquito más en detalle esto. Los parántropos vivieron entre hace 2,5 millones y 1 millón de años, o sea, vivieron por lo menos 1,5 millones de años, pero tenían algunas características por las cuales tenían su aparato masticatorio preparado para determinado tipo de dieta, y ellos estaban adaptados a ambientes abiertos y secos, y hubo determinados cambios climáticos que generaron modificaciones en lo que era la flora, lo que eran los recursos disponibles. Si se fijan, de las características en el gráfico se puede ver, era un homínido especializado en vegetales fibrosos, propio de ambientes abiertos y secos. Los parántropos son homínidos, se dice, especializados, y nosotros somos generalistas porque somos omnívoros. Entonces, el aparato masticatorio de los parántropos está adaptado para realizar intensos esfuerzos de poder procesar alimentos duros y fibrosos. Entonces tenían un gran tamaño en las superficies de los molares y los premolares, una gruesa capa del esmalte y grandes músculos temporales y maceteros que, sostenidos por determinadas crestas, como la cresta sagital, que permitían la masticación de este tipo de dieta. En algún momento esta dieta no estuvo disponible, estos recursos no estuvieron disponibles, y los parántropos, que tenían un aparato masticatorio tan especializado, no pudieron adaptarse a los cambios porque no eran omnívoros y generalistas, y terminaron extinguiéndose. Nosotros convivimos con ellos porque el género Homo se originó en la misma época y también en África. Y la pregunta entonces a por qué sobrevivió el género Homo y no los parántropos tiene que ver con esto que explicábamos de la diferencia entre generalistas y especialistas. Y ahora sí, brevemente, para detallar de los primeros Homo, nuestros ancestros. El primero de ellos, el Homo habilis, que vivió también entre hace 2,5 millones y 1.600.000 años, con una capacidad craneana de 700 centímetros cúbicos. Ahora vamos a ir viendo las diferencias entre las capacidades craneanas. Es el primero de los antepasados nuestros que está asociado con herramientas conocidas como choppers y chopping tools. Si un chimpancé puede agarrar una varilla y agarrar termitas, digamos, tiene la capacidad de construir una herramienta. Lo que no puede hacer es luego transmitírsela a sus descendientes a través de algún tipo de sistema de comunicación. Los Homo habilis eran capaces de construir, elaborar herramientas, o sea, de tener un pensamiento como para poder elegir cuál es la materia prima con la cual voy a construir algún instrumento que necesito, porque no cualquiera de las materias primas es la que sirve. Y es el que conocemos que empezó a incorporar a su dieta proteínas animales, producto del carroñeo. Todavía no hay evidencias de que el Homo habilis cazara, sino que eran otros mamíferos los que cazaban, y ellos esperaban el momento oportuno para carroñar lo que quedaba. Y lo que vemos entonces en esta tendencia del cambio de la morfología dental es una reducción del aparato masticador.
lo que nos da la idea entonces del poder construir herramientas es que los Homo habilis tenían la capacidad del pensamiento abstracto, de hacer una representación mental de la forma final y luego desarrollar un proceso por el cual, golpeando dos piedras, lograban obtener lascas y darle forma a un instrumento. Y ahora brevemente comentar lo que fue el proceso de encefalización, que fue el que permitió que nosotros pudiéramos construir diferentes tipos de herramientas, tener un pensamiento abstracto, poder luego desarrollar un lenguaje articulado. Tengan en cuenta igual que el tamaño encefálico es una relación, ¿no? Se habla de un índice de encefalización. Nosotros los Homo sapiens somos la especie más encefalizada de todos los mamíferos. Si fuera solo los centímetros cúbicos que mide un cerebro, la ballena sería la más encefalizada de todas, pero es una relación entre el tamaño corporal y el tamaño del cerebro. Ahora bien, a medida que íbamos desarrollando, nuestros antepasados cada vez tenían más capacidad craneana, a un mayor volumen cerebral es mayor cantidad de energía que se requiere para su funcionamiento, más energía que consumir. Entonces, para eso, la mejor forma de obtener proteínas es a través de las proteínas animales. Entonces, se requería de una inversión energética en el crecimiento del cerebro. Un cerebro y un aparato digestivo como el que vimos, con las costillas acampanadas y un intestino muy grande que requería de un gasto energético enorme para poder procesar toda la cantidad de fibra que se consumía. Entonces, un cerebro grande y un aparato digestivo también tan grande no podrían haberse dado simultáneamente. Por eso, en este proceso de hominización y a través de mutaciones y la selección natural, se fue reduciendo el tubo digestivo y se fue aumentando el cerebro a la par que se reducía el aparato masticador. Y esto fue posible porque empezamos a incorporar la proteína animal, y no solo como carroñeo, sino también nosotros después pudiendo cazarla y luego domesticando los animales y teniéndolos a mano. Entonces, por eso se habla de una mutua interacción entre dieta y expansión cerebral, ¿no? Cerebros mayores produjeron comportamientos más complejos y mejoraron las formas de obtener los alimentos, y eso a la vez implicaba entonces mejoras en la dieta y poder seguir aumentando la capacidad encefálica. Y todo esto fue posible, ya dijimos en el primer teórico, por el tema de la postura bípeda y la posibilidad de desarrollar el cerebro, que en el caso del chimpancé, recuerden que en la posición en que tiene el foramen magnum, un cerebro muy desarrollado no hubiera permitido que se pueda trasladar cómodamente, sino que la cabeza hubiera pesado demasiado en esa posición. Y ahora pasemos al siguiente representante de nuestros antepasados, que es el Homo erectus o el Homo ergaster. Son dos formas diferentes de denominarlo. Es también una pelea entre los paleoantropólogos, no nos vamos a meter con eso. Pero sí, lo interesante del Homo erectus ergaster es que fue el primero en muchas cosas. Fue el primero que salió por primera vez de África. Se encontraron restos en Georgia desde hace 1,5 millones de años. ¿Y por qué salió de África? Está bien que tenemos la conducta exploratoria, pero tiene que ver también con el ir tras de las manadas, o sea, ir tras de aquello que constituía nuestro alimento. El Homo ergaster vivió entre hace 1.800.000 y 1.400.000 años en el este de África, y comparado con el Homo habilis, que tenía 700, tiene un cerebro de 800-900 centímetros cúbicos, que implica un cambio importante. Tenía menor prognatismo alveolar, o sea, se había reducido aún más la morfología dental, los caninos y los incisivos, y habían aumentado los molares. Y lo que vemos también es que desarrolló nuevas herramientas más complejas,
conocidas como la industria achelense. Eran hachas de manos, tallas bifaciales. Y fue el primero entonces no solo en salir de África, sino en comenzar con las actividades de la caza, de la obtención de estos recursos, de estas proteínas animales, que permitió entonces un incremento en el consumo de carne. Fue el primero también en poder domesticar el fuego, no solo usarlo cuando se producía naturalmente, sino generarlo. ¿Y cuáles son los usos que tiene el fuego y que fue tan importante para el Homo ergaster? Que es no solo poder cocinar y poder consumir alimentos que si no, no estaban disponibles, como protección de mamíferos, para iluminar y para protegernos del frío. Y para ir cerrando en nuestros antepasados, vamos llegando a lo que es nuestros ancestros. Uno de ellos es el Homo heidelbergensis, y entre ellos una especie que aún se discute si es parte de esta o es una paralela, que es el Homo antecessor. Y se encontró que ya su dispersión en el resto de Europa, estamos hablando por ejemplo de España, vivió entre hace 600.000 y 200.000 años. Algunos consideran que es el ancestro en común que tenemos con los neandertalensis, pero esto también es discutido por los paleoantropólogos. Y fíjense la diferencia, cómo creció la capacidad craneana, que tiene entre 1000 y 1300 centímetros cúbicos. Y este es otro ejemplo de lo que veíamos de los parántropos, de una especie considerada parafilética que en algún momento se extinguió porque no pudo adaptarse a los cambios climáticos que se dieron en el ambiente. Es el Homo neanderthalensis, que vivió entre hace 200.000 y 30.000 años. Su característica es que tenía una capacidad craneana mayor que el Homo sapiens, pero por el tamaño corporal su índice de encefalización era menor. Y su característica, si ustedes ven en el gráfico las diferencias entre el Homo sapiens y el neanderthalensis, es que tenía una morfología robusta y que esto está asociado a una adaptación a climas fríos que abarcaban gran parte de Europa en esa época. Tiene que ver con cambios que le permitían evitar la pérdida de calor. Tenía una mandíbula alargada en comparación con la nuestra y una dentición adelantada, quiere decir mayor prognatismo alveolar. Lo que hoy se sabe por los estudios genéticos es que el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis se cruzaron en algún momento y nosotros tenemos restos en el genoma humano de lo que fueron los neandertales. Pero en el caso de los neandertales, que vivieron durante las últimas glaciaciones, era un ambiente que necesitaba un consumo energético muy grande y tenían una dieta preferentemente animal, tienen herramientas propias de ese tipo de dieta y ese tipo de ambiente en el cual vivían, lo que se llama la industria musteriense. Y como decíamos entonces, frente a un cambio climático ellos no pudieron adaptarse, estaban muy especializados, recuerden la diferencia entre generalistas y especialistas, muy especializados en un ambiente determinado. Y llegamos al Homo sapiens, llegamos a nosotros, que las primeras industrias que se conocen es la industria auriniacense. Estamos hablando del Paleolítico Superior en Europa, y tienen ya una variedad de herramientas y con el uso de diferentes materias primas, entre ellas el marfil, por ejemplo. Y aparecen las primeras formas de arte rupestre, de comunicación y de permanencia de algunas prácticas y de algunos mensajes a lo largo. Y entonces miremos ahora el panorama de lo que fue este proceso de encefalización, ¿no?
de los primeros Australopithecus que tenían 385 centímetros cúbicos, algunos 400, el chimpancé que tiene 400, y luego cómo fue desarrollándose la capacidad craneana hasta llegar al Homo sapiens que tiene aproximadamente 1350 centímetros. Un punto interesante es que el resto, el esqueleto postcraneal no fue modificándose tanto a lo largo del tiempo, pero sí esto que decíamos de la capacidad craneana. El cerebro fue creciendo en tamaño, en diferenciación y en lo que es en el interior también de las diferentes zonas del cerebro. ¿Y por qué decimos esto? Porque ustedes imagínense que un cerebro, un cráneo en realidad, que pueda albergar un cerebro de 1350 centímetros cúbicos, imaginen el tamaño de nuestro cerebro, era muy difícil en estas pelvis femeninas, las pelvis de las mujeres, que se achicaron toda la parrilla costal y la pelvis también, producto del bipedismo, cómo hacer para que pudiera pasar por el canal de parto una cría con un cerebro muy grande, hubiera sido imposible. Entonces por eso se dice que nosotros nacemos precoces, ¿no? Nosotros, en términos de esto del mundo de los mamíferos, nacemos indefensos y poco desarrollados y continuamos nuestro desarrollo después, sobre todo en los primeros años, como una forma de resolver esta tendencia evolutiva de un incremento en la encefalización. Ustedes fíjense cómo es el desarrollo ontogenético nuestro. Lo primero que crece, una vez estamos hablando a partir del nacimiento, es el cerebro, y luego, pero crece exponencialmente y luego se va desarrollando lentamente el resto del cuerpo, la dentición y por último el sistema reproductivo. Entonces, volviendo a este tema de cómo hacían las crías para pasar por el canal de parto, fíjense las diferencias entre la pelvis del chimpancé y un cerebro de un perinato que tenía 128 centímetros cúbicos, en el caso del Australopithecus de 162 y en el caso del humano que nace aproximadamente con 384 centímetros cúbicos. Fíjense cómo se fue modificando la pelvis y cómo, por un lado, y cómo nuestro cerebro además entonces, cómo crece el de un chimpancé, el de un Australopithecus y el nuestro, cómo crece exponencialmente desde el momento de nacimiento hasta llegar a la vida adulta. Es lo que se llama obstétrico. Porque esta selección que favoreció una disminución en el de la pelvis para mejorar la eficiencia locomotora del bipedismo, lo que generó es que el desarrollo del cerebro tenga que generarse posparto, ¿no? Y sobre todo nosotros además, el tema del parto frontal es muy diferente de lo que es un primate por el tema mismo de la postura. El bebé humano es un recorrido tortuoso que tiene que hacer para pasar por el canal de parto y necesita de la ayuda de otros para este proceso. Entonces por eso es lo que se llama, lo que se conoce como presión de selección. La selección natural favoreció una locomoción que generó una pelvis angosto y para el tema del canal de parto se necesita una pelvis más amplia. Entonces la solución